Hola, amigos, amigas, profesorado, equipo directivos. ¿Está politizada la educación en España? Esa pregunta, que ahora queda en el aire, va a ser desarrollada y resuelta según la información existente, tanto en equipos de estudio y especialistas como en medios de comunicación y manifestaciones de organizaciones sociales, profesorado, familias y organizaciones empresariales de centros educativos. Este es un canal en el que no se opina gran cosa, sobre todo se informa. Pero naturalmente al final, a modo de conclusión, pues establezco un juego que quiero que ustedes me ayuden a resolver. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. ¿Está politizada la educación en España? 8 leyes orgánicas entre 1978 y en el año en el que nos encontramos, 2026. 8 leyes orgánicas. En el año 80, la Ley Orgánica de Estatuto de Centros Educativos. En el año 85, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. En el 90, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. En el 95, la de Participación y Gobierno de los Centros Educativos. En el 2002, la Ley Orgánica de Calidad Educativa, de calidad en la educación. La del 2006, Ley Orgánica de Educación, que está vigente con la modificación. 2013, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 2013. Y 2020, Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación. 8 leyes en nuestra democracia. ¿Qué indican los expertos? Pues los expertos hablan de factores estructurales. Factores estructurales que clasifican de la siguiente manera. La educación utilizada como instrumento de cohesión social o así entendida por parte de los gobiernos para orientar los valores, los contenidos y las prioridades según su orientación ideológica. El equilibrio o desequilibrio entre escuela pública y privada. Históricamente ha sido un campo de batalla de tensión política. También añadido o complementado con el conflicto Iglesia-Estado o Estado-Iglesia en el desarrollo de sus acuerdos, pues en materia de las ofertas educativas y de la implantación de centros. Y el derecho a la educación y de libertad de opción de las familias, así como la estructura de nuestro Estado en 17 comunidades autónomas, que de facto en muchos casos son 17 sistemas educativos. Lo digo sin demagogia, es la realidad. Los medios de comunicación abundan en este sentido. De alguna manera, los cambios curriculares que pueden resultar polémicos para los sectores implicados son una señal de falta de consenso en el sistema educativo. La incorporación al mismo de los debates sobre la memoria democrática, las identidades históricas de los territorios o las lenguas cooficiales. Tensiones entre los gobiernos autonómicos
y el Ministerio a la hora de establecer el reparto competencial de los currículos y las movilizaciones de organizaciones empresariales de centros educativos, familias y otros colectivos contra algunas o a favor de algunas decisiones políticas en esta materia. Los estudios académicos concluyen que sí hay politización, sí está politizada la educación en España. Está politizada, pero no más que en otros países con sistemas de administración descentralizada. Según estos expertos, según estos académicos, el problema no está en tanto si está politizada o no la educación, sino si hay falta de estabilidad y de consenso, porque podría estar politizada pero tener estabilidad porque hubiera consenso. Y lo nocivo que es la alternativa legislativa, la continua alternancia legislativa que impide consolidar las reformas profundas y sostenidas en el tiempo, como decíamos anteriormente. ¿Quién establece los principios y valores educativos? La Constitución española recoge la libertad, la igualdad, los derechos humanos, la convivencia democrática y el respeto a la diversidad, de una manera transversal para todo el sistema educativo. Las leyes orgánicas que desarrollan estos principios, citadas anteriormente, establecen estos valores en formato de principios generales, de fines y de valores educativos de manera transversal en todas las etapas, ámbitos y materias del sistema. Esto queda concretado en el currículum básico promulgado por la Administración, por el Ministerio de Educación, aprobado lógicamente en las Cortes Generales, de tal manera que en las comunidades autónomas que no tienen lengua cooficial, el Estado es competente en el desarrollo del 60% del currículum y deja un 40% para estas comunidades. Y en el caso de País Vasco, Cataluña y Galicia, al tener lengua cooficial, les reserva competencialmente el 50%. En un caso 60-40, en otro caso 50-50. En este ámbito competencial, las comunidades autónomas pues completan el currículum. Cuando el Estado desarrolla el 60, las comunidades autónomas añaden el 40, y cuando desarrolla el 50, las comunidades autónomas, las tres citadas, desarrollan el 50. Bien, pues estas comunidades autónomas, en uno y otro caso, añaden principios curriculares, contenidos curriculares, valores culturales, lingüísticos o sociales. Regulan las asignaturas específicas propias del ámbito y reorganizan en ciclos, etapas o grados la concreción de estas materias y de estos ámbitos. Y además adaptan los enfoques pedagógicos en general. Luego las comunidades autónomas históricas, País Vasco, Cataluña y Galicia, pues tienen un enfoque de su lengua cooficial. ¿Qué hacen los centros educativos? Los centros educativos, a través de sus proyectos, terminan de concretar, sería el tercer nivel de concreción curricular que se decía antiguamente, terminan de concretar pues lo que son los proyectos educativos de centro.
Además de establecer el carácter propio en los centros privados, o sea, los centros privados concertados, y los privados también completan el currículum con su ideario, con su carácter propio. Los centros también desarrollan las normas de convivencia y hacen los enfoques metodológicos y pedagógicos. Y donde está el factor crítico, a mi modo de ver, es en el profesorado. El profesorado, a través de su autonomía profesional, pues aplican una metodología determinada, gestionan el aula, son un ejemplo para los alumnos de manera personal y las interpretaciones pedagógicas influyen lógicamente en la concreción curricular, metodológica y organizativa de las aulas. Es ahí donde yo creo que realmente está el talón de Aquiles del sistema. Porque evidentemente haya politización o no en la traslación legislativa del sistema educativo, siempre la hay, porque se plasma en normas unas mayorías ideológicas establecidas en el Congreso de los Diputados. Donde está la clave de todo este proceso es en el profesorado, en cómo el profesorado traslada valores, principios y fines a los alumnos. Si lo hace desde la neutralidad ideológica, que es lo que les obliga la Ley Orgánica de Educación del Derecho a la Educación del año 85, neutralidad ideológica de los centros educativos, es decir, los docentes en un contexto profesional, de autonomía profesional desde luego, pero no pueden tener carga ideológica sobre los alumnos, no pueden reorientar ideológicamente a los alumnos, ni en valores, ni en comportamiento cívico o ético. Cuidado, cuando digo reorientar a su forma de entenderlos, más allá de lo establecido estrictamente en el currículum. Currículum que puede ser contestado, la famosa materia de educación en valores cívicos y éticos. Pero los docentes no pueden adoctrinar. Ya se dice por las familias que quien adoctrina es el gobierno a través de los currículums. Pero eso es norma. Nos guste o no nos guste, es norma. Pero la politización verdadera está en el desempeño docente del profesorado. El juego que yo les proponía al principio, no sé si lo dije, les propongo un juego que es el siguiente. Imaginemos por un momento que estamos pensando en un consenso sostenible y estable a 15 años, ¿no? Y bueno, y entonces vamos a constituir una mesa de expertos. Y empezamos a diseñar, mesa de expertos. Bueno, pues entonces tendremos que extraer profesionales académicos, hombres y mujeres de la universidad, de los institutos, de los colegios, con diferentes perfiles sociales e ideológicos, incluso con diferentes perfiles, digamos, de práctica y confesión religiosa. Nunca esa mesa quedaría perfectamente establecida. Sería tan numerosa la mesa que llegaríamos a esta conclusión. Es el Congreso de los Diputados. Olvídense de mesas técnicas de expertos para el consenso. Al final desembocaríamos en el Congreso de los Diputados. Porque una mesa de expertos, si queremos que sea diversa, que tenga alternancia, que tenga diferentes enfoques ideológicos, confesionales, de práctica religiosa, de extracción social, digamos, de visión de la economía.
Si queremos que una mesa sea compleja en ese sentido, al final llegamos al Congreso de los Diputados. Por eso, bajo mi punto de vista, y aquí sí que estoy opinando, el problema no está en si la enseñanza está politizada o no, que lo está, en tanto y en cuanto es legislación del poder político. ¿Cómo no va a estar politizada si es legislación del poder político? El problema está en la aplicación doctrinal, entre comillas, o no, de este sistema en los centros educativos por parte del profesorado. ¿Qué proponen los especialistas? Pues a partir de esta realidad, un pacto de Estado por la educación que blinde aspectos esenciales. A saber, de qué aspectos esenciales tenemos que hablar, que se apliquen evaluaciones independientes y transparentes, donde haya menos ideología y más evidencia científica en las reformas, y que se trabaje a un horizonte de al menos 10-15 años. ¿Política en las aulas? Esa es la cuestión. Política en las aulas. No si la educación está politizada, que lo está. Muchas gracias. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Suscríbanse, likes hacia arriba, campana de notificaciones, comentarios, estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.